Amigos de TVC en todo el país, es día lunes de feriado, es un grato placer reencontrarnos acá. Ustedes están dedicados a descansar, nosotros en cambio para contarles mucho del acontecer nacional e internacional. Hay mucho para hablar, mi querida Ali y Dianita, buen día. Robert y Anita, amigos televidentes, es un placer para ustedes poderlos acompañar en este día lunes, en esta primera emisión del Comercio TV. Todas las noticias de lo que ha ocurrido el fin de semana, por supuesto, en el ámbito nacional y también internacional. Bueno, la ciudad de Quito está con 8 grados centígrados, está haciendo frío, si está en cama, disfrute de la camita, si está por desayunar, un buen desayuno, hay que programar el día, les invitamos a que nos acompañen hasta las 9:30 de la mañana, estaremos acá pues hablando y dialogando y mostrándoles lo que ha sucedido, así que iniciemos. Empezamos entonces contándoles que 2 muertos y varios heridos es el saldo trágico de un accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 23 en la vía Durán-Boliche en la provincia del Guayas. Al parecer, la imprudencia de uno de los conductores de los vehículos involucrados habría provocado este nuevo percance vial. El dolor y la desesperación del conductor de este vehículo era evidente durante su rescate tras el accidente. Se trató de un nuevo suceso en las vías, esta vez en la autopista Durán-Boliche, en donde al parecer 2 vehículos se impactaron, generando asombro y el desplazamiento de elementos en la Comisión de Tránsito del Ecuador para empezar con el rescate. En la escena, varias partes de los automotores se divisaban en la carretera. El cuerpo sin vida de una persona yacía en el piso. El carro blanco se había dañado algo abajo, entonces viene el otro a alta velocidad y choca ahí y ahí ha pasado el accidente. Normalmente se venía desplazando a una velocidad normal. Me imagino por la oscuridad de la vía y de la noche, en este caso, se produjo el accidente. Lamentablemente una persona fallecida y varios heridos. ¿Dónde fueron trasladados? Hacia la ciudad de Milagro, a las casas hospitalarias. Habitantes de la zona también se hicieron presentes para socorrer a los heridos. Otro accidente que queda registrado. Lastimosamente al momento tenemos 2 personas fallecidas y se presume que unos 12 heridos. Eso se dará por confirmándose luego de que las casas asistenciales den los nombres de los heridos. De ahí que se investigan las causas del mismo para aplicar las sanciones respectivas. Tal vez el tráiler estuvo estacionado por alguna falla mecánica y el micro no lo observa y lo choca. Informó Julio César Saona. Una persona resultó herida en un accidente de tránsito que se registró en la avenida Simón Bolívar, esto a la altura del sector de la Argelia en el sur de Quito. Veamos. Así quedó este vehículo gris que se dirigía al norte de la ciudad de Quito por la avenida Simón Bolívar. Al parecer, el conductor perdió el control, por lo que traspasó el parter y chocó contra un árbol. Al momento lo que tenemos es una pérdida de pista de circulación con estrellamiento contra un árbol. El hecho se registró al mediodía de este domingo en el sector de la Argelia, al sur de Quito. Según un testigo, el conductor del vehículo involucrado en el accidente venía a exceso de velocidad. Se comenzó a topar con una camioneta verde y el señor de la camioneta verde se choca con el muro que está ahí, pierde y ahí coge viada para acá el señor y ahí se está ya contra el árbol. El conductor resultó herido y fue valorado por personal médico. La parte delantera del vehículo quedó totalmente afectada por el fuerte impacto. En el sitio se registró congestión vehicular. El automotor fue trasladado a los patios de retención, informó Priscila Cadena.
Y este sábado 28 se registró una tragedia en la vía Baños-Puyo, sector de El Placer, en Tungurahua, donde un bus que transportaba a un grupo de niños junto a sus familiares fue arrastrado por un derrumbe. Como consecuencia, 2 personas murieron, mientras que 29 sufrieron heridas de diferente consideración. Un bus de la cooperativa Huambaló que transportaba a 31 personas, en su mayoría niños del nivel inicial, de una unidad educativa de Cotaló, que iban de paseo a Río Verde, fue arrastrado por un derrumbe en el sector de El Placer, cerca de Baños, en Tungurahua. Por este siniestro murieron 2 personas, María José Pérez y su hijo de unos 5 años de edad. Lo que pudimos hacer es a presión sacarle al cadáver, como ya estaba fallecido, lo que más pudimos al cadáver para que libere a la persona que estaba herida. Además, se reportan 29 heridos con politraumatismos de diferente gravedad que fueron trasladados a casas asistenciales de Baños y Ambato. Sí, hubo bastantes golpes, como se veía cortes en la cabeza, fracturas creo que en los pies. La tragedia pudo ser mayor. El bus quedó embancado por el lodo que había comenzado a bajar, momento en el que 25 personas habrían podido evacuar el vehículo, no así las otras 6 que fueron llevadas por una avalancha de grandes proporciones. Le agarra primero el pequeño derrumbe y han estado saliendo las personas, ya han estado corriéndose ya. En una de esas baja otro más fuerte, es un tremendo derrumbe, ese le va llevando al bus ya. Pasadas unas 3 horas del fatídico momento, se buscaba a un presunto desaparecido, hecho que finalmente se descartó. Solo se encontraron algunos zapatos de los infortunados viajeros. Usted ve el carro cómo se encuentra, la parte de arriba tapado de lodo, y los señores bomberos han rescatado 2 cadáveres, el resto en buen estado. Dios es grande. Le vuelvo el reitero, Dios es grande. Cerca de allí, esta vivienda se salvó por centímetros de ser alcanzada por un alud que, en cambio, sí destruyó una parada utilizada por los comuneros para empacar sus productos agrícolas. Por seguridad, la familia dueña del inmueble decidió evacuarlo. Sí, porque es que está derrumbando todavía, poco a poco baja. Los lugareños tenían miedo porque persistía la amenaza de lluvia y la posibilidad de que nuevos deslaves caigan en la zona. Desde la provincia de Tungurahua informó Carmita Argotti. Y es que este fin de semana en el país, en Quito, se han producido fuertes aguaceros en el centro de nuestro Ecuador también, y producto de ello pues se presentaron derrumbes, 5 de ellos de grandes proporciones en varios sectores de las vías, en una de ellas Baños-Puyo, obligando al cierre alrededor de un día el paso de vehículos. Decenas de ellos y cientos de personas quedaron atrapadas. Veamos. La vía Puyo-Baños fue escenario de cantidad de deslaves de diferente magnitud como consecuencia del fuerte aguacero que se registró por varias horas en la mañana de este sábado 28. En el tramo de unos 20 kilómetros entre Agoyán y Machay estuvo bloqueada en 5 sectores por grandes derrumbes. De ellos cubrían casi totalmente los ingresos de los túneles de Machay y Río Verde B. La activación de una quebrada se repite un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Lastimosamente, con la ocurrencia, como le dije, de la lluvia, se activaron las quebradas y tenemos que estar alertas. Por la proporción del evento, autoridades del Comité de Emergencia COE de Pastaza, lideradas por el gobernador Pablo Landívar, llegaron a los lugares críticos para coordinar acciones. Estamos en el primer día del feriado y eso obviamente afecta a las 2 provincias y obviamente al tránsito y al ingreso o salida de turistas. Maquinaria tanto de obras públicas de Tungurahua y de Pastaza, como de los municipios de Baños y Puyo, trabajó intensamente en el desalojo de los escombros. Estamos aproximadamente entre todas las instituciones con unas 12 maquinarias y trabajando unas 30 personas. Decenas de vehículos con cientos de personas quedaron atrapados en varios lugares. Hubo quienes se atrevieron a desafiar el peligro y emprendieron largas caminatas para continuar su camino, incluso con pequeños niños a los que llevaron a esta aventura. Precariamente se abrió la vía un solo carril en los sectores afectados entre Río Verde y Baños para evacuar a los vehículos que estaban en el intermedio. Estamos con maquinaria en diferentes puntos, pero la finalidad es habilitar el tráfico vehicular lo más pronto posible. Quienes estaban bloqueados en los accesos de Agoyán en Baños y Mera en Pastaza debieron pernoctar en el lugar. Esperemos que ya no tengamos esta situación de afectación de la naturaleza para que podamos nosotros evacuar normalmente. Las tareas de limpieza se reanudaron este domingo para rehabilitar el paso vehicular en el menor tiempo posible.
Desde la provincia de Tungurahua informó Carmita Argotti. Y en Quito, un bombero resultó herido tras un accidente de tránsito. Las autoridades investigan las causas de este siniestro vial. En medio de una emergencia, un bombero paramédico, quien iba en una motocicleta, habría sido golpeado por un taxista que se movilizaba en la avenida Maldonado, a la altura del cuartel de Cachimá. Se puede verificar que es un choque lateral perpendicular entre una moto del Cuerpo de Bomberos de Quito con un taxi. El señor del taxi se pasó en rojo, viendo muy bien las balizas y las sirenas que iban los compañeros a la emergencia. A la emergencia acudieron personal de los bomberos, Policía Nacional y agentes municipales de tránsito. El lesionado fue trasladado a una casa de salud en donde se determinó que estaba estable. Se encuentra policontuso en tejidos blandos. Sin embargo, debido a que hubo heridos, el chofer del taxi fue detenido y ahora se espera que se determinen responsabilidades cuando se aclaren las causas del choque. Se recomienda a todos los conductores pues que al verificar las balizas y sirenas significa que están yendo las unidades de emergencias a brindar ayuda. Entonces se recomienda de la manera más comedida que tengan la precaución necesaria con estas personas, con las entidades de socorro. Informó Carolina Bastante. Noticias lamentables en el sector de Tumbaco. Un ciudadano de aproximadamente 50 años de edad se habría suicidado al lanzarse desde el puente del Chiche. Según lo confirmó las autoridades, el rescate del cuerpo habría tomado alrededor de 3 horas. Iniciadas las primeras horas de la tarde, los organismos de rescate fueron alertados sobre un hombre que se habría lanzado desde el puente nuevo del Chiche. Según varias versiones, esta persona habría planificado durante varios minutos el desenlace de su decisión. Por versiones de ciudadanos que le han visto que ha estado ya en el lugar observando. Entonces, en primera presunción se puede decir que tal vez él quiso de cierta forma suicidarse, pero netamente eso ya deben de determinar las unidades investigativas que estén asignadas al caso. En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte de este ciudadano. A pesar de la caída, indicaron su cuerpo era totalmente reconocible. Se pudo verificar un cuerpo ya sin vida, de cierta forma destrozado debido a la caída de aproximadamente unos 180 metros de precipitación. Sin embargo, la altura confirmada por este gendarme correspondería al antiguo puente del Chiche, mientras que desde el lugar donde procedió a saltar el hoyo Oxiso habría sido desde el nuevo puente. Nos confirman, según las personas que han verificado, la caída del cuerpo es desde el puente nuevo del Chiche, 450 metros de altura. La extracción del cuerpo desde el interior de la quebrada habría demorado 3 horas y media. Posterior a estas acciones de rescate, fue llevado hasta medicina legal. Para que se realicen las investigaciones y las pericias correspondientes para tratar de dar identidad al cuerpo. Según moradores de la zona, estos casos de suicidio desde el nuevo y antiguo puente del Chiche son frecuentes. No es la primera vez. Si no es de este puente, es el otro puente. No sé qué problemas tendrán pues para que se hayan tomado esa decisión, ¿no? Ahora se espera que los familiares de esta persona fallecida acudan a reconocer el cadáver para que pueda recibir cristiana sepultura. Informó Javier Rosero. Y 5 personas fueron detenidas y varios paquetes de droga decomisados tras la desarticulación de una organización que trasladaba el alcaloide por vía marítima desde la frontera con Colombia. Mediante labores de investigación de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se logró detectar que en este camión se ocultaba droga y tras un trabajo de más de 5 horas, se encontró lo que se presumía. Los paquetes del alcaloide se ocultaban en la plataforma del camión, droga que estaría valorada en varios millones de dólares. Con esta aprehensión que estimamos aborde más o menos los 300 kilos, podríamos, sumados a las otras acciones operativas, decir que a esta organización se les ha quitado aproximadamente unas 2 toneladas de cocaína. Se trata de la desarticulación de una organización dedicada al envío de droga por vía marítima, una red que realizaba la movilización y comercialización del alcaloide desde la frontera con Colombia. Tenía como fin el traslado de la droga desde el Lago Agrio, tenían un punto de acopio en el perfil costero, un punto de acopio temporal y el despacho del alcaloide hacia Centroamérica y México. Hasta el momento han sido detenidas 5 personas. La organización operaba en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Guayas. Según las investigaciones policiales y de Fiscalía, la droga tendría como destino Estados Unidos. Acción operativa la hemos desarrollado de alguna manera en coordinación con nuestros similares de Colombia y Estados Unidos, con quienes se han compartido informaciones, y de igual manera se está cruzando la misma respecto al origen del alcaloide, los logotipos que han sido descubiertos en cada una de las aprehensiones y las relaciones con cada uno de los casos. Informó Priscila Cadena.
Vamos a contarles ahora que un vehículo con material explosivo en su interior fue abandonado en el Hospital Regional de Santo Domingo. Elementos del GIER controlaron la amenaza que causó temor en la población. Ningún grupo se ha adjudicado la autoría de este hecho. Vamos. Hay una posible artefacto. Tenga la bondad, por favor, Para atrás, por favor. La atención se apoderó de quienes estaban en las inmediaciones de la avenida Las Delicias, sector del Hospital Regional de Santo Domingo. En el lugar, dentro de un automóvil, se observaba un paquete con material explosivo. No dice que hay una posible amenaza de bomba. ¿Usted se le preocupa porque no ha salido la bebé? Claro que mi bebé está en ventilación y ella no puede salir. Pensamos que era una broma todo, pero ya después llegó la policía, nos comenzó a sacar a toda la gente local y todo, y ese fue un alboroto y toda la gente salió corriendo. Tras evacuar varias cuadras a la redonda, personal del GIER realizó 3 detonaciones de seguridad. Ellos lo que hicieron fue bloquear a través de una explosión desde la batería del carro y del capó del carro. Cuando la escena fue declarada como segura, criminalistas con el aval de la fiscal de turno levantaron la evidencia. Se encontraban unos tacos que parecían tacos de pentolita, pero en realidad eran, una vez que se desactivó o logró el personal de bombas de la policía, logró sacar ese explosivo, se dieron cuenta de que es pólvora negra con pólvora blanca. Pero no estaban conectadas las unas a las otras como para provocar una explosión. Aunque al parecer los explosivos no estaban listos para activarse, este evento no deja de ser preocupante para las autoridades de la provincia. Estamos recorriendo las instituciones públicas, las instituciones privadas, verificando que no se encuentren este tipo de vehículos abandonados y si no, se activan los protocolos que hoy lo hicimos. En este rato están en las investigaciones, el carro sabemos que es de Guayaquil. Además, se hace un llamado a la ciudadanía para estar atentos, pero sobre todo mantener la calma. No generar más alarmas, dejar de escribir cosas en las redes que asustan, sino más bien escuchar canales oficiales. Es que este tipo de hechos no tienen precedentes en nuestro país, que ahora parece sentir la sombra del terrorismo al acecho. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército confirmaron que el material encontrado a escasos metros del límite fronterizo entre Ecuador y Colombia es ANFO. El explosivo estaba armado y listo para su detonación. Este es el límite entre Ecuador y Colombia por el puente sobre el río Garchi. Cientos de personas de los dos países pasan a diario el intercambio comercial. A escasos metros, una patrulla militar detecta este recipiente de plástico, por lo que de inmediato es comunicado a los superiores. Llegan hasta el sitio especialistas en explosivos, quienes confirman que se trataría de ANFO, en una cantidad de 70 libras más una de pólvora negra, 2 cápsulas detonantes y una eléctrica. El explosivo se encontraba cebado, es decir, listo para la detonación. Dentro del recipiente existían 2 cápsulas ordinarias y una cápsula eléctrica. Entonces constituía un peligro, por eso se empleó personal especialista y se realizaron todos los trámites legales con Fiscalía, Policía Judicial a fin de levantar esta evidencia. Este es un paso obligado para muchas personas que viven en las veredas colombianas, en donde hace algún tiempo se dice existieron grupos armados. Por ello el temor de los habitantes para hablar frente a cámaras. Aquí también se encuentra un improvisado destacamento conjunto, aduana, ejército y policía para controlar el contrabando, el cual ha sido reforzado. Siempre este es un paso de frontera, entonces se transita de Ecuador y Colombia. El sector mío no he escuchado así de seguido, pero más adelante sí, antes de la guerrilla de la paz con el gobierno de la guerrilla, sí había. No se les veía, decían, pero no se les veía. Hay patrullaje en las vías, hay controles de armas, de igual forma se está implementando en lugares de concentración de población también presencia militar para dar mayor seguridad. Después de levantar la evidencia, la policía realizó la entrega al ejército del material explosivo que al haber sido detonado habría causado daño alrededor de 25 metros a la redonda. Cadena de custodia ya nos entregaron a nosotros, estamos esperando la orden del fiscal a fin de proceder a la destrucción. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. También este fin de semana contarles que la policía desactivó 13 artefactos dejando una torre de energía eléctrica, esto en Quinindé, allá en Esmeraldas. Esta fue la segunda amenaza de bomba que se registró este día sábado. Le contamos.
Este sábado 28 de abril se reportó una alerta en una torre de energía eléctrica de Quinindé en la provincia de Esmeraldas. Los trabajadores dieron el aviso sobre la presencia de posibles artefactos explosivos, lo cual confirmó el comandante de la policía Ramiro Mantilla en declaraciones a un medio radial. Nuestro equipo de antiexplosivos se trasladó al lugar y desactivamos al menos 13, podríamos decir, 13 artefactos que estaban colocados desde la base hacia arriba de la torre, así que no hay peligro. Las primeras investigaciones de este caso señalan como responsables de la colocación de estos artefactos a personas relacionadas al ataque con explosivos a una torre el anterior jueves 5 de abril en la parroquia Viche. Estamos identificando y también investigando y comparando con los artefactos que encontramos en la torre de Viche, y la hipótesis que tenemos que son aquellos que dejaron colocando todos estos individuos que los capturamos ese día de la explosión de la torre en Viche. Este hecho se trató de una segunda respuesta frente a alertas por posibles amenazas de bomba que la policía enfrentó en el transcurso de este sábado 28 de abril. La primera se reportó en Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía llamar al 911 ante cualquier emergencia. Informó Priscila Cadena. Aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos en el ECO 911 recibió un llamado de alerta de bomba en el Hospital San Vicente de Paúl en Ibarra. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública activó los protocolos de evacuación y seguridad y en 20 minutos los pacientes fueron trasladados hasta el Coliseo Luis Leodoro Franco, en donde se los mantuvo estables mientras miembros de la policía efectuaban la verificación del lugar. Una vez que el equipo antiexplosivos descartó la amenaza de bomba, los pacientes regresaron al hospital. La secretaria de Gestión de Riesgos y la Gobernación de Imbabura mantienen activo el puesto de mando unificado en caso de que se registre una nueva emergencia en la provincia. Vamos a política. El presidente Lenín Moreno extendió por 60 días más el estado de excepción en los cantones fronterizos, allá en San Lorenzo, en especial en las poblaciones de Mataje, El Pan y La Cadena. Además del cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, lo hizo mediante un decreto, el número 381, y dispuso también la movilización de las Fuerzas Armadas y entidades públicas, esto con el fin de dar seguridad a estos sectores que se han visto afectados por los ataques de los disidentes de las FARC. Y tras cumplirse el plazo que otorgó el presidente de la República, Lenín Moreno, para la captura de alias Guacho, este viernes el primer mandatario aceptó las renuncias de los ministros de Defensa y del Interior. Fue el pasado lunes 16 de abril que el presidente Lenín Moreno daba un ultimátum a sus ministros de Defensa e Interior. ¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar, denodadamente, por todos los medios y con toda nuestra capacidad, hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. Este jueves se había cumplido el plazo de 10 días que dio el presidente a sus ministros, pero alias Guacho no se entregó y tampoco se ha registrado su captura. Este viernes, y luego de que no se registrara ningún resultado, la noticia fue confirmada por el secretario de Comunicación Andrés Michelena. El presidente había aceptado la renuncia de los ministros César Navas y Patricio Zambrano. Los dos ministros, tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior, han renunciado el día de ayer. Los ministros de Defensa, Patricio Zambrano, y del Interior, César Navas, dejan el cargo en medio de duras críticas de los familiares de los periodistas asesinados y de los ciudadanos aún secuestrados. La salida de 3 ministros, de 2, de 1, de 10, la llegada de nuevos ministros, no nos va a devolver la vida de 3 ecuatorianos. Sin embargo, creo que si deciden dar un paso al costado, creo que son consecuencias de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, puntualizando los errores específicos que tuvo el gobierno nacional a través de su vocero oficial. El ministro del Interior la víspera había sido condecorado por la Policía Nacional. Era el último acto oficial que presidía el hoy exministro César Navas. Recordemos que hace más de un mes se confirmó el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. El manejo de esta crisis fue duramente criticada, incluso con reclamos. ¡Nos faltan 3!
lo que sentimos es que ha habido un manejo político del tema y que no hemos sido oportunamente informados con datos reales y hasta ahora tenemos confusión sobre lo que está pasando y sobre las circunstancias en las que han ocurrido las cosas los últimos días. Los ministros del Frente de Seguridad dejan sus cargos sin mayores resultados en torno al caso de alias Guacho, con críticas de por medio y aún con temas pendientes. Uno de ellos, la desclasificación de los documentos del proceso de negociación con los narcoterroristas que secuestraron el equipo periodístico, que aunque fue una promesa presidencial, hasta el día de hoy, esta orden de entregar los documentos no se cumple. Informó Javier Gallo. Este viernes se designaron a los ministros que se encargarán del Ministerio del Interior y Defensa tras la renuncia de César Navas y Patricio Zambrano. Se trata de Lino Mauro Toscanini y Paulo Osvaldo Jarrín. Vamos a continuación a revisar los perfiles profesionales de los nuevos ministros. El gobierno de Lenín Moreno designó a Lino Mauro Toscanini como el nuevo ministro del Interior. Toscanini es ingeniero comercial y economista graduado en la Universidad de Guayaquil. Posee especializaciones en finanzas, negocios internacionales, economía y administración industrial. Fue rector de la Universidad de Guayaquil y trabajó como docente universitario. Por otro lado, Raúl Osvaldo Jarrín estará al frente del Ministerio de Defensa. Jarrín ya asumió esta cartera de Estado entre el 2005 y 2006. Ha sido subsecretario de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Además fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ha ejercido cargos como comandante de la Segunda y Cuarta División del Ejército. Informó Edison Saavedra. La Policía Nacional del Ecuador aseguró que junto a sus similares de Colombia agotan todos los esfuerzos para dar con el lugar donde se encontraría la pareja ecuatoriana secuestrada y con los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinados por la organización de alias Guacho. La comunicación con el narcoterrorista alias Guacho definitivamente se habría perdido, así lo confirmó la Policía Nacional. En este sentido también indicó que junto con sus similares colombianos actualmente trabajan en la identificación de posibles lugares donde podría encontrarse la pareja de ecuatorianos secuestrada. Y también lógicamente esto alcanza o está orientado a la ubicación de los cuerpos de los dos periodistas y el conductor. Según los efectivos policiales, el trabajo de inteligencia ejecutado por las diferentes unidades especializadas es permanente y coordinado. Hemos estado coordinando con la DIPOL, con el Gaula colombiano, para ir rescatando estas posibilidades. Pero más importante es el enfoque que nosotros tenemos como inteligencia para poder determinar posibles lugares o circunstancias. Además, se descartó la vinculación de una de las personas secuestradas con alguna agrupación delictiva. Se constituyen falsos rumores, hay informaciones que sí están direccionadas a lo que en inteligencia hemos realizado, pero hasta el momento no hemos confirmado esa relación. Durante esta intervención se confirmó que toda información referente a estos casos se la está manejando de manera reservada y que solo cuando se tenga investigaciones definitivas se las comunicará, informó Javier Rosero. La incertidumbre crece entre los familiares de Katy Vanessa Velasco y Oscar Villasís, secuestrados por el Frente de Disidentes de las FARC, Oliver Sinistierra. Los jóvenes llevan en cautiverio desde hace más de 15 días, según el Ministerio del Interior. Veamos. Los días se han vuelto eternos para Giovanna Velasco desde que se enteró que su prima Katy Vanessa fue víctima de un secuestro. Yo al ver a los periodistas y cuando ya comenzaron a decir que estaba muerto, a mí me afectó mucho. Y cuando yo ya me enteré, o sea, es muy duro porque yo sentía dolor por personas que no eran mi familia, pero en cambio ahora estoy sintiendo el dolor porque es mi propia familia. Como cualquier otra persona, jamás imaginó que su familia tenga que vivir una situación así. Apenas se enteró, inició su odisea, que los ha llevado a encarar y reclamar al gobierno central respuestas, porque dicen que no saben a dónde más pueden recurrir. Así sea, por muy duro que sea, queremos saber algo. Aunque ella reside en Quito desde hace varios años, el resto de la familia de Katy y Oscar no, por lo que movilizarse hacia la capital para estar presente en la brecha por ellos representa un verdadero sacrificio. La vocera principal es mi prima Ana. Ella está en Santo Domingo, ella también tiene un nieto y ella es la que cuida a mi tía. Mi tía, ella sufre de la presión.
entonces ella igual está muy mal, igualmente el papá igual está muy mal. En las familias del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado han encontrado un soporte en esta situación, pero piden también que la ciudadanía se una a ellos para seguir pidiendo por la libertad de sus seres queridos. Que de igual no nos dejen solos porque son días muy duros, muy difíciles y que esto de aquí nadie escapa que le pase lo que nos está pasando, lo que le pasaron a los periodistas. Entonces no tenemos que hacernos de la vista gorda, porque como hay un dicho, hoy por mí y mañana por ti. Se mantendrán en los plantones tanto en Quito como en Santo Domingo, sin descanso y sin respiro, porque Katy y Oscar faltan. Seguir insistiendo, así nos coja la agua, así pasemos lo que pasemos, vamos a esperar. Informó Carolina Basante. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, arremete en contra del expresidente Rafael Correa, quien ha criticado el gobierno de Lenín Moreno por el manejo de la situación en la frontera. Michelena afirma que los funcionarios del anterior gobierno deben responder por la permisibilidad en esta zona del país. El secretario de Comunicación le responde al expresidente Rafael Correa, tras las críticas por el manejo del actual gobierno a la crisis en frontera. Michelena asegura que precisamente el anterior presidente debería responderle al país por qué construyó una vía y un puente en la zona de Mataje, invirtiendo cerca de 18 millones de dólares en poblaciones donde ni siquiera hay agua potable. Michelena se pregunta a quién quería beneficiar el régimen correísta. Eso es lo ridículo de los Twitter del expresidente Rafael Correa, ¿no? Quien tratando de ocultar su nefasta administración en la frontera norte, donde dice que se construyó un puente por 2 millones de dólares, miente. La vía y el puente costaron 18 millones de dólares en una población que ni siquiera, como usted bien lo dice, tiene agua potable, ni siquiera hay todos los servicios básicos. ¿Por qué el presidente Correa decidió dotar a esa provincia de 18 millones para esto? Cuando el gobierno de Colombia cumplió solo con el 50% de su compromiso. ¿A quién quisieron beneficiar? Porque al pueblo no le beneficia. Esta carretera y este puente no le beneficia al pueblo le beneficia agua, educación, trabajo, bienestar, eso es beneficioso. Y perjudicando a 650 familias de Manabí que hoy viven todavía en carpas, no puede ser. ¿Que por qué había tanta permisividad en la frontera durante el gobierno de Rafael Correa? Se cuestiona el secretario de Comunicación. Si pasaron 10 años sin radares, que se gastaron 60 millones de dólares y recién un mes antes de iniciar de terminar su gobierno se pone en funcionamiento, hay que hacer una investigación qué pasó. Adicionalmente, cuando se gastaron 40 millones de dólares en la compra de 7 helicópteros Drup y 4 se cayeron al piso, también hay que preguntar con qué objetivo pasó eso. Y si se defenestraron a 16 generales en este proceso de selección de generales de las fuerzas militares, hay que preguntar con qué intención se hicieron esto. Critica también al exministro Ricardo Patiño, quien cuestionó al régimen de Lenín Moreno. Si ayer el señor Ricardo Patiño, quien fue ministro de Defensa, quien fue ministro de Economía y quien fue canciller del gobierno de Rafael Correa, se atreve a decir que los radares se pusieron en funcionamiento en marzo del 2017 y a negar que la frontera estaba descuidada, eso es contradictorio, totalmente contradictorio. Andrés Michelena confirma que el tema del video de un delator que acusa al gobierno del expresidente Rafael Correa de haber recibido aportes por parte de las FARC para la campaña política ya está en manos de la Fiscalía y en investigación, informó Javier Gallo. Vamos a una pausa acá en la primera emisión del Noticiero del Comercio TV en el canal TVC para contarles que Gen Rea asumió la Fiscalía General del Estado en reemplazo de Carlos Vaca Mancheno. Además, decenas de turistas se han desplazado a los distintos balnearios del país durante este feriado. La información y mucho más al volver en El Comercio TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día lunes de feriado nacional. Hay mucho para contarles todavía. Gen Rea asumió la Fiscalía General del Estado, esto en reemplazo de Carlos Vaca Mancheno. La permanencia del fiscal subrogante dependerá de la suerte que corra Tania Moreno, quien fue suspendida temporalmente, y la designación definitiva que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Veamos.
Pasadas las 9 de la mañana, por la puerta posterior hizo su ingreso a la Fiscalía General del Estado, Jean Rea, quien se venía desempeñando como fiscal subrogante desde inicios de este mes, luego que Tania Moreno fue suspendida por 90 días. Rea llegó como titular de la Fiscalía, tras la censura y destitución de Carlos Vaca por la Asamblea Nacional. Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, explicó el proceso de sucesión. Si hay ausencia temporal o definitiva, tanto del titular como del subrogante, la sucesión viene, como en el caso actual, ha operado lo que nos contestó la Procuraduría General del Estado. El siguiente mejor calificado de ese concurso, de esa evaluación, pasa a tener a subrogante. Con 35 años a cuestas, imbabureño Rea fue el segundo mejor puntuado del concurso de fiscales provinciales. En Imbabura desempeñó esa función desde mayo del 2016. El tiempo que dure al frente de la Fiscalía como subrogante dependerá de la suerte que corra Tania Moreno. Los procesos, los sumarios disciplinarios los está llevando a cabo la Dirección Provincial de Pichincha. Nosotros no tenemos injerencia en aquello. Sobre esto habrá un informe y sobre el cual va a resolver el Pleno del Consejo. Hay 3 o 4 procesos, no me acuerdo, iniciados. Si es que no hubiese ausencia de la doctora Moreno, ella sería la fiscal subrogante. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deberá designar al fiscal definitivo. El constitucionalista Fausto Vázquez habla de un vacío legal que deberá ser subsanado lo antes posible. El vacío legal está en encontrar cuál es el fiscal que va a reemplazar a Vaca, porque Vaca entró por un concurso, no tiene una vertiente de carrera. Por tanto, debe reemplazarse a Vaca desde esa misma vertiente. Y creo que Rea estará ejerciendo estas funciones hasta que sea reemplazado definitivamente otro fiscal por la vertiente que tiene Vaca. Creo que esa tarea es la que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. La primera actividad que cumplió Rea este viernes fue reunirse con funcionarios y directivos de la Fiscalía y con Carlos Vaca, quien le habría entregado toda la información. Esto se lo hizo de forma reservada, informó Héctor Romero. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió sancionar a su presidente Patricio Vaca Mancheno con la suspensión de sus derechos políticos o de participación. La medida habría sido tomada el pasado 26 de abril. La resolución del Tribunal Contencioso Electoral para sancionar al presidente de este organismo, Patricio Vaca Mancheno, se originó el mismo día que su hermano, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, fue censurado y destituido mediante juicio político por la legislatura. La sanción contra Patricio Vaca estipula que este será suspendido de sus derechos políticos y de participación por un lapso de 6 meses. El motivo de esta resolución se debería a la vulneración de derechos y garantías del debido proceso en el caso de una denuncia presentada por Felipe Ogas Oviedo en contra del vicealcalde de Quito y los miembros de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito. Según el Tribunal Contencioso Electoral, esta sentencia no se encontraría en firme, por lo que Patricio Vaca podría interponer recursos de ampliación y aclaración a los jueces que emitieron el fallo, informó Javier Rosero. Vamos a Guayaquil, ahí se dicta prisión preventiva contra el exministro Iván Espinel y un ejecutivo de una clínica privada por presunto peculado. Esto debido a las irregularidades que se detectaron por la Contraloría en varias derivaciones. Espinel permanece en prisión desde hace 20 días por lavado de activos. Veamos. Segunda audiencia de formulación de cargos en contra del exdirector provincial del IES, ex candidato presidencial y exministro Iván Espinel, ahora por presunto peculado, tras los indicios penales establecidos por Contraloría en una auditoría efectuada a las derivaciones de una clínica privada. No hubo el control en ese sentido, pasaban facturas que estaban fuera del tarifario. Por eso es que la Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal y por eso la Fiscalía ahora ha formulado cargos. La diligencia tomó poco más de 1 hora y media, donde el juez también dispuso prisión para Diego H. Se ha designado a un perito para que establezca el valor real del perjuicio que ha ocasionado al Estado. Hemos ejercido nuestro derecho legal y constitucional de apelar y de impugnar ese hecho que será revisado por un tribunal de alzada conforme corresponde. Los otros 10 implicados deberán someterse a medidas alternativas. Señala en el artículo 522 unidos, esto es la prohibición de salida del país y de presentarse todos los viernes aquí ante el juez de las otras personas. Desde hace 20 días, Espinel permanece detenido por otro proceso, presunto lavado de activos, informó Jorge Escobar.
Y a propósito del feriado, les contamos que decenas de turistas se han desplazado a los distintos balnearios del país. Uno de los puntos escogidos ha sido el Cantón General Villamil Playas, hasta donde los visitantes han llegado para disfrutar del sol y del mar. En este feriado, los distintos balnearios son los más visitados por los turistas debido a los atractivos que ofrece la costa ecuatoriana. En el Cantón Villamil Playas, decenas de visitantes llegaron en busca del sol, de la arena y el mar. Opción para relajarse en estos días de asueto. Oye, un día muy bonito, no está haciendo mucho sol aquí, bueno, disfrutando aquí de las playas de Ecuador. Vemos que las personas sí han venido acá en este día sábado. A pasar el feriado con la familia. Solo por hoy y de ahí los 3 días descansar hasta cuando empiecen nuevamente las clases. La gastronomía también es un punto fuerte que existe en el lugar. Los distintos mariscos y los platos hacen de esta visita algo más agradable aún. El arroz marinero, las conchas asadas, tenemos las ostras, tenemos también las pangoras, tenemos el ceviche mixto, hay muy buen precio, muy buena calidad. Sí, muy rico, variado y hay para todo gusto, Sí, siempre es bueno cambiar del estilo de vida, la rutina y venirse a desestresar. El descanso frente a la playa, con los bellos atardeceres, algo imperdible. ¿Qué ofrece este cantón? Informó Julio César Saón. Y es una alternativa para este feriado, es la ruta maravillosa. Este es La Escondida, un recorrido extraordinario, créanme que abarca 5 parroquias rurales de Quito. Vamos a conocer un poquito más a profundidad una de ellas, allá en Puellaro. Este es en la puerta de este camino precolonial y turístico. Lindísimo, como alternativa para estos días. Vamos. Como una joya arquitectónica en medio de la parroquia de Puellaro, se levanta la iglesia San Pedro. Con un estilo propio de la colonia, este templo empezó a ser construido en 1930, con iniciativa de la población, que a través de mingas fue levantando de a poco la estructura. Tenían que ir a sacar la piedra, a cortar la piedra, la gente iba en mingas, hasta me cuentan que hasta los niños de la escuela, las niñas de la escuela, les hacían bajar hasta el río a traer, así fuera el puñadito que pudieran, en unas como taleguitas, algo, a traer la cal en piedra, que aquí la fundían, la procesaban para hacer la construcción. Pasaron más de 40 años para terminar su construcción. En 1974 se finalizó el altar, que está adornado de esculturas religiosas. La iglesia como tal ha sido también una gran gestora en todo lo que tiene que ver con los adelantos de la población. Ahora este lugar forma parte de los atractivos de la Ruta Escondida. A través del turismo comunitario, los pobladores de Puellaro llevan adelante el emprendimiento del mirador de la iglesia de San Pedro. Nosotros hemos organizado la parte histórica, hemos visto algunas notas históricas que tenemos y se ha creado un guión con participación del municipio de Quito y las guías llevan a los visitantes a recorrer la iglesia por fuera, por dentro, a visitar un museo muy bonito que tenemos y que estamos implementando, organizando, y el acceso a las torres. La iniciativa comprende recorridos guiados de la iglesia, en la que podrá conocer más detalles de la religiosidad y la historia de esta parroquia. Y además se ofrece la oportunidad para la venta de productos artesanales de los comuneros. Este es un rinconcito de Pichincha en el centro norte, muy hermoso, en las estribaciones de la laguna de Mojanda y de todo el cerro de Mojanda. Es gente muy buena y con muchos valores espirituales. En la zona, el turismo ha aumentado en los últimos meses, en donde al menos 2 o 3 veces a la semana llegan grupos de visitantes para deleitarse con el encanto de la Ruta Escondida, una experiencia única a solo 1 hora de Quito. Anímese y no pierda la oportunidad de conocer más de cerca la belleza de Puellaro. En nuestra próxima entrega le contaremos detalles de la siguiente parada de la Ruta Escondida. Informó Carolina Basante.
La música, vibración y melodía que acabó por transformar completamente la vida de un joven ecuatoriano de origen humilde. Esta historia nace en Esmeralda, sin embargo, mientras vayamos conociendo más de este muchacho, puede ser que ahora mismo su arco que galopa en clave de do esté encontrando otros horizontes. Este joven que usted mira viene de una familia de pescadores esmeraldeños. Su nombre es Julio Peralta. Teníamos un bote, una lancha, la malla y todo. Y cuando tenía ya unos 12 años me empezaron a llevar también a pescar y era salir de noche y llegar de madrugada a 5 de la mañana. Pero a la par de la pesca, Julio tenía presente el don de la música. Es así que en el año 2011 entró al Conservatorio de Música de Esmeraldas. Ahí los instrumentos a los que no teníamos para comprar uno propio nos prestaban. Tenía que tener cuidado porque, digamos, si se dañaba o pasaba algo, tenía que reponer yo el instrumento. Así es como conoció la viola, instrumento parecido a un violín, pero de sonido más grave. Su talento innato le obligó a buscar nuevos horizontes. Y llegó ya en un punto en que, o sea, no es por ser malo, pero ya necesitaba como que seguirme nivelando más, aparte de lo que daban en Esmeralda. Y vi en el Facebook la página de la Orquesta Joven. Les escribí preguntando acerca de qué trataba su orquesta y me pidieron mi número y me llama el director mismo, Diego Carneiro. Diego Carneiro es violonchelista, nació en la Amazonía de Brasil y es el fundador y director de la Orquesta Joven del Ecuador. Con 15 años salí de Brasil, a Estados Unidos, Europa, Londres, Suiza, y conocí otros países, etc. En Londres, con apenas 18 años, Carneiro participó en un documental de la cadena BBC. Este medio afirma le donó 400 instrumentos, con los que montó una fundación sin fines de lucro en Brasil. Esos 400 instrumentos hice en la escuela. Yo era jovencito, 20 años, 21. Empecé un trabajo de querer salvar el mundo. Y justamente esos sueños utópicos que solo nacen de las mentes nobles del artista, lo trajeron por obras del destino y la invitación de una ecuatoriana hacia el centro del mundo. Viene el terremoto. De ahí justo hicimos un primer concierto para recaudar fondos, y este concierto para recaudar fondos fue para ayudar a unas personas allá. Este proyecto musical solidario, que nace a raíz del terremoto del pasado 16 de abril de 2016, marcó el inicio de la Orquesta Joven del Ecuador. En ese instante lo conformaban 16 personas. Hoy se afirma serían 32. Ahora fuimos declarados embajadores turísticos del Ecuador. El propio ministro nos escuchó, habló y dijo: ustedes son los embajadores turísticos de Ecuador. Y en esta faceta a la Orquesta Joven del Ecuador se le han abierto nuevas puertas. Por ejemplo, el próximo 24 de mayo, una delegación tocará en Ginebra en la Organización de las Naciones Unidas, donde van a estar 193 delegaciones invitadas, delegaciones de diferentes países, así como también de otras organizaciones que funcionan dentro de Ginebra. Pero estos conciertos no terminarán ahí, ya que el 29 de mayo tocarán en París durante la Semana de América Latina y el Caribe. Este evento estaría organizado por la Presidencia de Francia. Posterior a esto, 3 o 4 jóvenes irán durante una semana más a Berlín a recibir clases musicales con maestros alemanes. Y idealmente van a viajar a España y Holanda, todo depende del apoyo. Es de esta manera que muchos jóvenes como Julio Peralta hoy tienen, fruto de su talento, una oportunidad para crecer en el arte de la música. Estos mismos bemoles, corcheas y sostenidos que a Julio le hacían imaginar mientras pescaba con su padre, son precisamente los que le han permitido, junto a esta Orquesta Joven del Ecuador, concretar sus sueños. Con imágenes de Hernán Guano, informó Javier Rosero. Vamos a deportes, la edición de 58ª de la carrera más importante del país, la Quito Últimas Noticias 15K, tiene un tinte diferente este año, se correrá por La Paz. Esto, claro, en homenaje a los compatriotas que murieron en la frontera norte. Un emotivo evento, se realizó el lanzamiento oficial de esta competencia. Veamos. Con un minuto de silencio y con un emotivo reconocimiento al grupo periodístico de Diario El Comercio y a los militares que murieron en frontera, este viernes se realizó el lanzamiento oficial de la carrera más importante del país, la Quito Últimas Noticias 15K, que este año trae un matiz diferente: correr por la paz. Una edición
sumamente especial, en vista que será una carrera en la cual realizaremos un homenaje a nuestros compañeros que hoy no nos acompañan. A Paul, a Javier y a Efraín, porque por ellos nadie se cansa. Porque vamos este año a correr por un país de paz. Contagia tu pasión es el lema de esta, la edición número 58, que llega con grandes cambios, pues el número de cupos para competidores con discapacidad se incrementa en esta, la carrera inclusiva y solidaria, reconocida como la más grande del mundo. Tiene más de 1.100 atletas, porque este año Javier Torres, el presidente del CONADIS, nos ha pedido que aumentemos eso porque cada vez hay una mayor demanda para la carrera inclusiva y solidaria. Con el fin de promover y contagiar la pasión por correr, además se incorporan 4 puntos de entrenamiento en Quito con grandes entrenadores. Don Rodrigo Guerra, formador de grandes atletas, él ha estado manejando el grupo de atletas en el Parque de las Cuadras en el sur de la ciudad. Nuestro director técnico lo hace en el Parque La Carolina. Jorge Luis Segovia es el entrenador que ha estado participando conjunto a nosotros en el Valle de los Chillos, y Guido Bustillos lo ha hecho en el Valle de Cumbayá. A esto se suma inscripciones VIP. Van a tener un stand, un puesto exclusivo para ellos en la Expo, en el Bicentenario. Tendrán una salida preferencial junto a los atletas de élite. Y al llegar al estadio habrá una carpa también para los atletas VIP en el estadio y habrá un número limitado de apenas 250 cupos para atletas VIP que va a tener un costo obviamente diferenciado. Se indicó que debido a que los trabajos del Metro de Quito continúan, la ruta será la misma establecida el año anterior. Este evento cerró con broche de oro presentando la camiseta oficial. Esta vez vamos a tener color y talla diferenciado tanto para hombres como para mujeres. Son 18.000 cupos para que este 3 de junio se corra por la paz. Las inscripciones están abiertas en Quito, Guayaquil y Cuenca, o las puede hacer a través de la página web www.quitoultimasnoticias15k.es. Informó Adriana Rojas.